La caída del padrino. El reinado de El Mayo llega a su fin. Ismael Zambada García, el hombre conocido como El Mayo, era un fantasma. Durante décadas gobernó el cártel de Sinaloa, un oscuro imperio construido sobre las drogas y la violencia. Su leyenda creció con cada año que pasaba, alimentada por su habilidad para evadir la captura. Mientras que sus rivales caían y socios como Joaquín El Chapo Guzmán enfrentaban la justicia, El Mayo permanecía libre. Se convirtió en un símbolo de las profundas raíces del cártel, un testimonio de su poder. Pero el 27 de julio de 2024, la leyenda se derrumbó. La noticia se extendió como la pólvora. El Mayo había sido capturado. Los detalles eran escasos, envueltos en el mismo secretismo que había definido su reinado. Sin embargo, la noticia en sí fue sísmica. Marcó el final de una era, un punto de inflexión en la larga y sangrienta guerra de México contra las drogas. La historia de El Mayo está profundamente entrelazada con la historia de México y su lucha contra el crimen organizado. Su ascenso reflejó el ascenso del cártel, su influencia se filtró en todos los rincones de la sociedad. Su captura, entonces, representa un punto de inflexión potencial, una oportunidad para desmantelar el cártel y debilitar su control sobre México. Sin embargo, las preguntas persisten. ¿Cómo lograron finalmente las autoridades atrapar al aparentemente intocable El Mayo? ¿Qué significa su captura para el futuro del cártel de Sinaloa y la guerra contra las drogas que ha asolado a México durante tanto tiempo? Una captura silenciosa, sin disparos, solo susurros. Contrario a las narrativas habituales de las caídas de los cárteles, la captura de El Mayo fue notablemente silenciosa. No hubo tiroteos en las calles, ni redadas audaces en complejos fortificados. En cambio, los susurros sugerían una operación clandestina, un plan cuidadosamente orquestado envuelto en secreto. Surgieron informes desde la Ciudad de México alegando que El Mayo había sido detenido en una casa modesta, lejos del terreno montañoso que se decía que favorecía. Según los informes, estaba solo, custodiado únicamente por un puñado de sicarios leales que se rindieron sin resistencia. Algunos especulan que El Mayo, enfrentando un deterioro de su salud, eligió la rendición en lugar de una confrontación final y sangrienta. Añadiendo a la intriga, las autoridades trasladaron rápidamente a El Mayo a la Ciudad de México, donde estuvo detenido por un breve periodo antes de ser extraditado a los Estados Unidos. Esta medida, que recuerda a la extradición de El Chapo, subrayó la participación de Estados Unidos en la operación y su inquebrantable persecución del liderazgo del cártel. La falta de violencia durante la captura, junto con la rápida extradición, alimentó las especulaciones sobre las circunstancias que rodearon el arresto de El Mayo. Comenzaron a circular rumores de acuerdos, traiciones y luchas internas de poder dentro del cártel. Muchos creen que la captura de El Mayo no fue simplemente una victoria para las fuerzas del orden, sino el resultado de un juego más complejo que se desarrolló en las sombras. Frente al juez, El Mayo, ante la justicia. El mundo observó cómo El Mayo, una vez una figura envuelta en mitos y leyendas, era llevado ante un juez en un tribunal de los Estados Unidos. Se había esfumado el aire de invencibilidad que había cultivado durante décadas. En su lugar estaba un hombre envejecido, con el rostro marcado por el cansancio de una vida transcurrida en las sombras. Los cargos en su contra eran numerosos y graves: tráfico de drogas, lavado de dinero, conspiración. La acusación pintaba el cuadro de una mente maestra criminal, responsable de inundar las calles de Estados Unidos con narcóticos y dejar un rastro de violencia a su paso. El Mayo, sin embargo, se mantuvo desafiante. Sus ojos delataban poca emoción mientras escuchaba la letanía de acusaciones. Su equipo de defensa, un grupo de abogados de alto poder, abogó por su libertad bajo fianza, citando su edad y su deteriorada salud. La fiscalía, sin embargo, respondió enérgicamente, argumentando que El Mayo representaba un riesgo de fuga significativo y un peligro para la comunidad. Tras una cuidadosa consideración, finalmente denegué la libertad bajo fianza, ordenando que El Mayo permaneciera detenido en espera de juicio.
El drama judicial permitió vislumbrar el funcionamiento interno del sistema de justicia estadounidense y su persecución de criminales internacionales. También sirvió como un duro recordatorio del costo humano del tráfico de drogas, las vidas destruidas y las familias destrozadas por las actividades ilícitas del cártel. Temblores políticos. Las ondas de poder de una captura. El arresto del Mayo envió ondas de choque a través del panorama político mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había hecho campaña con una plataforma de abrazos, no balazos, en la lucha contra el crimen organizado, se encontró enfrentando un intenso escrutinio. Los críticos acusaron a su administración de ser blanda con los cárteles y cuestionaron si la captura fue el resultado de una política eficaz o simplemente un golpe de suerte. La participación de Estados Unidos en la operación complicó aún más las cosas. Si bien el gobierno estadounidense elogió la captura como una victoria en la guerra contra las drogas, también planteó interrogantes sobre la soberanía mexicana y el alcance de la influencia estadounidense dentro de sus fronteras. La rápida extradición de El Mayo, que se hizo eco de la polémica extradición de El Chapo, solo sirvió para alimentar estas preocupaciones. El arresto también expuso la profunda corrupción que sigue plagando a México. Circularon rumores sobre funcionarios en la nómina del cártel, que potencialmente incluso ayudaron en la captura de El Mayo o le brindaron protección durante años. El incidente sirvió como un duro recordatorio de los desafíos que enfrenta México en su búsqueda por desmantelar los cárteles y establecer el Estado de Derecho. Tras el arresto de El Mayo, el presidente López Obrador se enfrentó a una decisión crucial. Podía aprovechar la oportunidad para demostrar su compromiso con la lucha contra el crimen organizado, o corría el riesgo de envalentonar aún más a los cárteles y socavar la confianza del público en su administración. El mundo observaba cómo se desarrollaba este momento crucial en la guerra contra las drogas en México.